En este vídeo vamos a hablar de cómo tenéis que hacer para evitar que la carne suelte tanta agua. Eso que coges un filete de carne, lo echas a la sartén y ahí empieza a salir líquido, aquello empieza incluso a veces a salir como espuma, parece que en vez de haciendo la carne a la plancha la estés hirviendo o cociendo y claro, uno se enfada porque luego te queda la carne como una suela de zapato. Y claro, dices, oye, me están engañando, el ganadero lo hacía mal, es culpa del veterinario, es culpa del supermercado o es culpa mía. Pues básicamente en este vídeo vamos a darte una serie de consejos para evitar en muy buena medida ese efecto, que es muy desagradable, yo lo reconozco, y que tiene muchas explicaciones que os vamos a explicar en este vídeo. Mirad, la carne tenéis que saber que básicamente pues, tiene un 70% de agua. Si compráis una carne de animal joven, esta carne tiene todavía un poco más de agua. Es cierto que en años, yo cuando empecé a trabajar como veterinario, era relativamente habitual todavía en España encontrarnos casos de ganaderos que abusaban del uso de productos que retienen agua en la musculatura del animal. Léase el clásico clenbuterol, tiuracilos y demás. Hay una amplia gama que si queréis que algún día hagamos un monográfico, pues lo haremos. Yo veo que hay todavía países en América, recientemente en México, pues han habido casos de ganaderos denunciados por uso sobre todo de clenbuterol. El clenbuterol es un producto, para que os hagáis idea, para despejar las vías respiratorias, que se da tanto en medicina humana como en medicina animal, pero que tiene como efecto secundario que el animal retiene agua, la carne en vez de tener un 70% de agua pasa a tener un 75% o más y claro, te están vendiendo a precio de carne lo que es agua. Pero, sinceramente, yo si me veis de España os tengo que decir que eso, no digo yo que haya alguien que alguna vez lo haga, pero es lo menos. Hoy en día los servicios de inspección y las denuncias, el control del SEPRONA y demás, honestamente yo hace muchos años que no veo un caso grave o un caso significativo de reporte de alguna intoxicación provocada con algún hormonal en el ganado para que la carne tenga este efecto. Con lo cual, vengo a lo que vengo. Es decir, hay una serie de prácticas que podemos hacer en nuestro propio domicilio para evitar que esa carne suelte tanta agua. ¿Y cómo tenemos que hacer? Pues primer paso. No puedes coger la carne que está directamente en la nevera y echarla directamente a la sartén. Eso hace que la carne suelte mucha agua. De verdad, es algo curioso, pero es un fenómeno que ya, si queréis algún día analizaremos más en profundidad. La carne tiene que atemperarse, no se puede echar fría de recién sacada de la nevera porque la fibra está más contraída, luego se echa a la sartén, se expande y suelta agua. La carne tiene que atemperarse y una vez atemperada, a la sartén. Muy importante, que veo, no lo hace mucha gente, pero de vez en cuando te ves algún caso. La carne no se lava, no se lava. Es más, es importante que incluso la mejor carne, antes de echarla a la sartén, con un papel absorbente, la pases por encima. Aunque tú no veas agua, hagas un poquito de presión con el papel absorbente de cocina, de manera que verás que el papel se te queda un poquito mojado, perfecto. Esa agua nos interesa retirarla. Un error que yo veo que comete muchísima gente, y incluso se lo he visto a un cocinero famoso, que dices, oye, no sé cómo a este le han dado una estrellita de esas que dan los de los neumáticos. La carne se sala después de cocinar, no antes. Yo veo que hay gente que pone la carne y ya le echa la sal, y luego al fuego. No. A la sartén me refiero. No, eso no se hace así. La carne se hace y luego se sala. Parece estúpido, pero tiene una evolución completamente distinta a la carne. Si tú estás echando sal antes de echar a la sartén, por mera osmosis, la sal te saca el agua. Y nos interesa que el agua se quede dentro de la carne, no fuera. Y luego cosas que mientras estamos cocinando hacen que la carne suelte mucha agua. Hay gente que tiene mucho la costumbre de cada 2x3 darle vuelta a la carne. No, la carne tiene que estar la sartén a su temperatura y un ratín por cada lado. No hay gente, está ahí, le vuelvo a dar la vuelta, le vuelvo a dar la vuelta. Eso provoca que la carne suelte mucha agua.
Y otra cosa que hace que la carne suelte muchísima agua es que vamos con prisas, ponemos la sartén, le echamos el aceite, le ponemos el fuego y le echamos toda la carne para toda la familia. Claro, ahí se produce que el fuego no tiene fuerza, baja la temperatura y la pieza se deshidrata, porque hemos echado mucha carne de golpe. Hay que echar máximo un par de trozos, que la sartén asuma y que tenga la fuerza suficiente para cocinar la carne, pero sin que ésta pierda el agua. Y por último, y para terminar, una cosa es que me pasó el otro día en un restaurante, además especialista en carnes, que a veces te da un poco de rabia. No diré el nombre porque es muy conocido en mi ciudad, pero la carne, si sobre todo no un filete, si os habéis comprado un entrecot y demás, no utilicéis cuchillo de sierra, utilizar cuchillo de navaja. Me refiero de navaja de filo. Y ves restaurantes que no se dan cuenta que el cuchillo de sierra, aparte de cortar, rasga la fibra muscular de la carne. Y si tú rasgas esa fibra muscular, por ahí pierde agua. En cambio, si tú cortas con un cuchillo bien afilado la carne, eso no se produce. Yo he visto gente, además solo veréis en algunos canales de YouTube de estos que van a comer a restaurantes, que se llevan su propio cuchillo de casa, no dejan que el del restaurante le ponga el suyo, porque en muchos restaurantes, por ahorrar, no se sabe bien por qué, te ponen cuchillos de sierra. Y el cuchillo de sierra no se debe utilizar con la carne, porque cuando empiezas a cortar y luego te das cuenta de que el plato está lleno de agua, de un agua rojiza, si te has pedido la carne poco hecha, y no es agradable. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.